Segunda parte de esta entrevista con el coronel Fausto Cobo, quien entre sus aspectos notables tiene el haber sido el graduado con mejores notas en toda la historia de la Academia de Guerra. Estudió estrategia en los Estados Unidos y es coronel de caballería blindada, se llama, ¿verdad? Fue un elemento activo en la guerra del Cenepa, en donde cumplió con su unidad un papel disuasivo en Zapotillo, dejando en claro a los tanques peruanos que tenían en el norte lo que les iba a ocurrir si se les pasaba por la mente avanzar, y con esa maniobra disuasiva evitar otro frente de batalla para nuestras Fuerzas Armadas. Lo digo para que ustedes se formen más elementos de juicio de los antecedentes de quien está hablándonos ahora. Más adelante también escucharán mis cuestionamientos a su trayectoria, por supuesto. Esto no es una entrevista para ensalzar a nadie, sino para cuestionar inclusive a los que cuestionan. Y empezó el mayor Cobo diciendo que hay otro elemento que se incumple en la contratación de los DRUF, que él cuestionó, que los motores y muchas de las partes debían ser fabricadas del 2008 en adelante, y se encontró al llegar que no lo eran. ¿Cuál es la gravedad de eso más allá del incumplimiento del contrato? ¿Acaso un motor del 2007 no es igualmente idóneo que uno del 2008? No podemos interpretar la norma en derecho público, pero contestando a su pregunta, ¿usted compraría un carro con un motor nuevo 2007 si usted o un carro nuevo con motor 2008? Vea, yo fui a hablar. Si usted pagó por un motor nuevo 2008, no puede incumplir la ley. Pero no hay una fase anterior a eso, coronel, que es la de inspección en la fábrica antes de enviarlos allá, que debe haberse cumplido, donde tenían que haber detectado eso, y no cuando ya les llegó aquí y tenían el paquetito. Había apuro. Verá, un tema... ¿Apuro o urgencia? Apuro y urgencia del poder. Usted se puede imaginar, pueblo ecuatoriano, un hecho histórico lamentable, uno de los capítulos más vergonzosos de la historia militar ecuatoriana. Yo diría que más vergonzoso que el 41. Angostura. Un puesto de mando del narcoterrorismo instalado en nuestro territorio con la presencia del principal terrorista regional, Raúl Reyes. En un hotel, prácticamente en la selva, donde por vía satelital se comunicaba. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Ya vamos por esto. Y entonces nos ataca Colombia. Nos ataca, vulnera la soberanía nacional. No nos ataca Colombia, bombardea un enemigo que se había infiltrado en nuestro territorio. Pero nuestro territorio es vulnerado. Ok. Viola nuestra soberanía, sí. Sí. Sin ninguna posibilidad de respuesta. Yo le pregunto, antes de seguir este juicio, al jefe del comando conjunto, con mi potestad de asambleísta, que me responda a un cuestionario. La pregunta más importante. Ese día, en Angostura, ¿qué plan estaba vigente para la defensa de nuestro territorio? ¿Qué tiene que ver esto con los DRUF? Vamos a ver. Resulta que estaba, lamentablemente, el plan Cenepa 1, es decir, con la hipótesis todavía vigente de la guerra del Perú. No habían actualizado la sagrada planificación de la defensa nacional. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Del ministro de Defensa. ¿Qué era? Javier Ponce. A él es el que usted quería enjuiciar en la asamblea. Claro. Entonces los detractores dicen, es que recién llegó. Pero resulta que cuando yo le pido la información al general, ya había estado Javier Ponce más de año y medio en el ministerio. Y no solo eso, tiene asesores, tiene experiencia, tiene un comando conjunto, tiene consultores con quienes nutrirse del tema, que de paso él despreciaba. Él fue un crítico despectivo de las Fuerzas Armadas permanentemente. Y la señal que da Correa al ponerlos ahí no es de independencia, sino de castigo. ¿Ya? Nos odian, pero nos necesitan. No, ya no. ¿Tienen servicio de protección presidencial? Lo van a crear. Todavía tenemos que luchar para que no hagan milicias civiles armadas.
¿Han entrado 120.000 cubanos al Ecuador como migrantes en los últimos 4 o 5 años? ¿Tienen un pueblo que no va a dejar que las Fuerzas Armadas lo tumben otra vez, como han tumbado una cantidad de presidentes? Mire, No los necesitan. sigamos con Y la va esto porque planificación. no los necesitan, no los necesitan. Siempre necesitará El el Estado, a las el Estado sí, Fuerzas el gobierno no, Armadas. Correa no. Y las Fuerzas Armadas se han resistido a que como otras instituciones las hayan dilapidado. Ya, después Desde hablaremos luego de se han eso. debilitado. Volvamos Pero al juicio. la planificación. Volvamos al juicio. Y antes entonces, que eso, a la reunión suya con Gabela, ¿qué elementos le aporta Gabela para esta investigación que usted siguió después? él fue parte de esos 4 procesos caídos y de la lucha del mando de esa época para que no compren los helicópteros que no respondían a los intereses del país, a los intereses y a las necesidades de la Fuerza ¿Qué pruebas Aérea. hay de que ellos advirtieron eso a tiempo? Bueno, por eso sacamos. Y hay 4 procesos. Justamente la causa de ¿Por la eso salida. salió el general Claro, Gabela? por eso sale el general Gabela. ¿Cree usted que ese puede ser, fíjese bien cómo lo pregunto, ¿cree usted que ese puede ser el móvil de su asesinato? A ver, después de escuchar lo que acaba de pasar con esa revelación del consultor que fue contratado para la investigación de la muerte del general Gabela, supuestamente, ¿no es cierto? Donde dice ese consultor que fue presionado para mutilar el informe. Le pidieron sacar capítulos del enteros, DRO. no solo Pero hojas. eso tiene tufo. Huele a alcantarilla. No tiene nombre. Me da asco. Y tiene responsables. Él dice los asesores de los ministros que le propusieron eso, Y también dice los ministros. de Es más, seguridad y de justicia en su época. De defensa. La señora, lo dice él. De seguridad y defensa, la otra poeta. Sí, la señora Espinosa. La ajá. señora Espinosa. Pero sigamos con la planificación Ok. con los grupos. Entonces, le pregunto también al general Varela, jefe del Comando Conjunto, dígame usted, ¿cuáles son las prioridades estratégicas para fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál fue la vulnerabilidad más grande? Verá que estamos hablando 1 año y medio después de Angostura. Y me dice, el sistema de defensa aérea. Están ¿Cuál hablando era? fines del 2009. Claro. Y entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema de defensa aérea? Radares y helicópteros, y aviones interdictores supersónicos. Pero para eso compró Correa los Super Tucano a Brasil, para eso trajeron unos chitas overjoleados de Sudáfrica, para eso aceptaron unos Mirage que todavía tenían vuelo Basura, Venezuela. de Venezuela. Basura, Para eso reemplazaron chatarra. con drones la vigilancia de los gringos en la base aérea. Chatarra, los aviones venezolanos, una vergüenza. Patria, socialismo, muerte, en Taura, ofendiendo. ¿No vuelan? Eso no sirve para nada. Los chita, A ver, los chiitas compraron en Sudáfrica para 5 años de vigencia. Hasta ahora, esos aviones no han sido perfectamente potenciados con el armamento idóneo para que cumplan con su misión ¿Armamento de como qué? interdictores aire-aire, misiles aire-aire. no tienen misiles aire. No tienen misiles aire. No se le ha instalado adecuadamente el óptimo Sí, armamento. no tienen lo que tenía el Mirage, que en la guerra del Cenepa derribó el Sukhoi. El Chitá es un multipropósito, pero su principal motivo de compra fue interdictor. Ya, Y eso es aire-aire. Los Super Tucanos no suplían esa deficiencia en defensa aérea que usted Los menciona. super tucanos son subsónicos, son esencialmente para apoyo aéreo aproximado a las tropas de Y superficie, para combate a la guerrilla. para apoyo a las fuerzas de superficie, principalmente. Pero es que eso es lo que cabe, porque ya no estamos en guerra ni vamos a estar en guerra con el Perú, sino con el crimen organizado y el narcotráfico. Las amenazas, no porque no están presentes, no son previsibles. Alguien tenía en mente... No hay amenaza previsible, ya se firmó la paz, ustedes han vivido Y- 50 años. ¿Y no nos atacó, 50 atacó la Fuerza Aérea Colombiana? Y si no firmaron ustedes la paz entregando todo el territorio que habían defendido. Enséñeme la firma de un soldado. ¿Qué fue el general Gallardo? ¿Que Él firmó fue el acuerdo de paz? ministro. ¿Fue general? Mira. ¿Fue general? No, él no ¿Fue firmó. general? Él no firmó. Quien firmó fue Maguar. Y el Maguar, canciller de y el esa canciller época, de esa y el ministro de Defensa de No, esa época, que se le salían no. las lágrimas de la emoción cuando firmaron la paz. No, ¿Por qué no habló usted de allí? Yo hablé, siempre hablé. ¿Y? ¿Y sabe qué? Vea los periódicos peruanos
¿no es cierto? Y yo fui director de la Academia de Guerra del Ejército. Cuando Maguad fue allá en la festividad de la Academia de Guerra, le dije públicamente con un estudio lo que estaban haciendo. ¿Por qué no dijeron nada institucionalmente, ya no como Fausto Cobo, las Fuerzas Armadas, de esa concesión, no siquiera de eso fue la cosa, de esa claudicación que hicimos en aras de la paz? Porque yo creo que también es importante analizar el tema geopolítico. Mire, las etapas geopolíticas tienen su principio y su fin. La conciencia nacional estaba ya posicionada en la conciencia nacional la victoria militar, que era lo importante porque se reivindicaba también la autoestima de un pueblo que había sido por décadas humillado, criado en las familias inclusive con una mente perdedora. Ya, es decir, de alguna manera salvamos nuestra dignidad aunque no preservamos nuestro territorio. Y le voy a decir una cosa, el mejor ejército es aquel que no combate, que su sola presencia Disuade. Gracias. Eso es lo que han querido destruir, y que en la Angostura se destruyó. En eso vamos a seguir. La tercera parte de la entrevista con el coronel Fausto Cobo, que inevitablemente tenía que llegar a donde está llegando, para entender en qué contexto se produjo los DRUF y qué antecedentes hubo para todo lo que esa negociación ha ocasionado. Cuando volvamos, otros detalles de esas revelaciones. ¿Qué se debe hacer ahora? Y lo que es más importante, ¿cómo está operando la relación Fuerzas Armadas, jefe de Estado? Puesto que comandante en jefe, en el estricto sentido que él lo menciona, como lo decíamos en una entrevista anterior, ya no consta en esta Constitución.